Los perros se pelean contra ellos y se unen contra los lobos. En Nostalgia bajo la luna, Antonio Richarte Fernández. Antonio, ¿cómo recuerda aquellos primeros tiempos en La Salle, cuando tú empezabas? Yo recuerdo el colegio de La Salle con 7, 8 años, lo recuerdo como un colegio muy nuevo, un colegio muy grande, algo diferente a lo que en aquellos entonces existía, como eran las micros y como eran otros colegios, ¿no? En La Salle fue de los primeros colegios que se hicieron en Arcos a un nivel grande y amplio. Me gustaba porque La Salle tenía unas aulas amplísimas y me encantaba eso de que me diera clase un cura. Me encantaba esa relación que había con los hermanos de La Salle, siempre me gustó. Quizás este era el motivo especial de que te gustaba este colegio, el que fuera llevado por hermanos. Sí, me encantaba porque me educaron en la fe de Cristo y siempre intenté, cuando volví de Alemania, de que mis hijos también se educaran ahí. ¿Cómo te fueron los estudios allí, Antonio? En La Salle, pues nada, hice todos los estudios primarios y después hicimos iniciación, y estaba empezando, fue el primer curso de La Salle, 67, 66, y pues después pasamos iniciación, hacía práctica en los talleres, que se hacía de todo un poco, que no es como hoy que te dedicas exactamente a un oficio, sino entonces todavía no estaba determinado qué oficios se podían realizar allí, y lo mismo nos daban torno, que nos daban soldadura, que nos daban fresadora, que electricidad. Sí, salíamos como el maestro Miliendre, sabiendo de todo y de nada. Antonio, ¿por qué te vas a Alemania? ¿Por qué surge irte a Alemania? Bueno, me marcho a Alemania porque ya con 17 años empieza uno a ser un poco rebelde y no quiere estudiar. Y mi padre, ya que estaba allí, yo quería trabajar y le pedí que por favor me llevara con él, y eso fue el motivo. Ya él llevaba tiempo allí y el motivo de irme fue conocer el mundo y abrir un poco hacia el exterior, ¿no? Un chico de pueblo y llega a Alemania, aquello tan grande. ¿Cómo ve aquello, Antonio? Pues imagínate, Manolo, cuando salí el 14 de marzo del 73 de la estación de ferrocarril de Cádiz, un chaval con 17, no tenía 18 años cumplidos, y iba a conocer el mundo. Dejé a mi madre aquí y a todos mis hermanos y me embarco en un tren de estos puesto por el Instituto de Migración, y después de unos reconocimientos pasados en el Hospital Famacola, pues llego a Alemania, y cuando llego allí, después de todo un viaje de 2 días y medio, casi 3, y se me cayó el mundo. Yo esperaba otra cosa, de verdad. Yo, a los 2 días primeros me lo pasé llorando. Me lo pasé llorando. ¿Lo tienes fácil colocarte en la fábrica porque tu padre es el que exactamente, te coloca? Yo ya iba con un contrato, sí. Ajá. ¿Qué trabajo hacía al principio, Antonio, en los primeros tiempos? Bueno, cuando llegué con esa edad, pues me pusieron a hacer de todo un poco. Sí, empezaba a limpiar las calderas, a pintar, a todo lo que hubiera. Pero yo siempre quise más, y al poco tiempo, pues la misma fábrica me mandaron por la mañana 2 horas diarias a un colegio de aprender alemán, y al poco tiempo pues lo hablaba, y por las tardes asistía a una escuela de oficios donde aprendí soldadura especial, una soldadura de precisión, en la cual me cualifiqué en soldadura de gas, de argón, de gas, de vapor, lo que son soldaduras especiales, ¿no? Un día de trabajo tuyo allí, ¿cómo lo recuerda ahora ya en la lejanía de los años? ¿Cómo lo recuerda aquello? Estos días de esta época que te estoy hablando, porque después vinieron otras, en esta época que trabajaba en la azucarera, pues era independiente, un trabajador autónomo, se puede decir. Yo cogía un coche eléctrico que había allí, y con ese coche iba todo cargado dentro de él, y me recorría la fábrica allá donde hiciera falta. Tenía atajos en tal sitio, en otro y en otro. Iba soldando los tubos que ponían los tuberos y las chapas que ponían los mecánicos. Sigue aprendiendo y quiere pues hacer otras cosas. Deja la azucarera, pues, me imagino yo, porque ya te coloca en la empresa Bayer, por eso lo deja. No exactamente, la azucarera cerró porque había excedente de azúcar en toda Europa,
y fueron a menos. Los alemanes siempre se dan cuenta de las cosas antes que cualquier otro y vieron que el futuro del azúcar no estaba en la remolacha. Entonces la azucarera pues cerró y se dedicó a sacar azúcar líquida de otros productos. Empezaron con la patata, después con trigo y sacaron... Sí. Después de ahí ya la plantilla se redució a un mínimo de personas y entonces nos ofrecieron la multinacional Bayer, pues que estaba en el mismo pueblo de Dormagen, nos ofreció irnos con ellos a trabajar. Uh-huh. Bayer, que para que todos nuestros oyentes sepan, es la empresa que fabrica la aspirina, pero que tiene distintas filiales. La Bayer, decían los españoles cuando yo entré allí, se hace de todo menos arbolitos, porque la Bayer hace de todo, desde carretes de fotos. Yo trabajaba en la química orgánica, es decir, la producción de abonos para las plantas. Uh-huh. En concreto, en la nave donde yo trabajaba se hacía un producto que era patentado por la Bayer a nivel mundial y que se llamaba Goltix, que ese producto servía para la remolacha, para engordar la remolacha del campo. ¿Qué recuerdo tiene de la Bayer allí trabajando, Antonio? ¿Qué recuerdo te quedó? Los recuerdos fueron recuerdos agradables. Trabajaba a turnos, en 3 turnos y una semana libre. Es decir, trabajaba de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 a 10 y de 10 a 6 de la mañana otra vez y una semana libre. Uh-huh. Pues los recuerdos me vienen a la mente como un pueblo dentro de otro pueblo. La fábrica Bayer estaba en Dormagen y era un pueblo de 3 o 4 mil habitantes. El pueblo de Dormagen tenía 50.000, pero lo que es la Bayer tenía muchos trabajadores. Dentro había hospital, había restaurante, había bomberos, había seguridad como policía. Te daban hasta tu propio carnet de identidad para poder moverte por un lado por otro, autobuses gratis para moverte de un lado por otro, que aquello era inmenso de grande. Sí, era un mundo. Uh-huh. Te amorda bien, Antonio, a todo lo que es Alemania, pero siempre pensaba en Arcos, ¿o no? Sí, me amordé bastante bien. Yo con el tiempo, yo digo, fueron muchos años, me amordé bastante bien, me adapté al idioma y a todo lo que con ello conlleva, la amistad con los alemanes y con los españoles de otro sitio de España que había allí, y me adapto pues muy bien. Con el tiempo, después de fundar la Asociación Juvenil Cultural que te he mentado, uh-huh, paso a ser presidente también de los padres de familia de Dormagen. Mi relación me lleva también a que el ayuntamiento me nombre coordinador en la Comisión de Cultura del ayuntamiento, es decir, que ya estaba relacionado con la cultura de los emigrantes, portavoz de los emigrantes en la Comisión de Cultura. Después, con el tiempo, pues entro a formar parte también de la Junta Parroquial de la Iglesia Católica de la ciudad, es decir, que yo estaba integrado perfectamente en el mundo alemán. ¿Cómo se te ocurre presentar un proyecto para la juventud de Arcos? ¿Cómo se te ocurre, Antonio? Pues se me ocurre, siempre tuve intención de venirme, porque ya en el año 79 hago una inversión y me compro un piso en Cádiz. Y desde entonces siempre intenté venirme para España, siempre. Entonces, cuando nacen mis hijos, con mayor razón, me entró más ganas de venirme todavía. Entonces, cuando se hacían ya mayor, tenía el mayor 10 años y el menor 6, yo dije, ahora es la hora de irse, porque cuando tengan 14 o 15 y se echen amigos y amigas, va a ser más difícil de arraigarlo de allí. Entonces presento un proyecto. Ya la Bayer me había ofrecido un puesto de trabajo en Tarragona, en Reus, en la misma nave donde yo trabajaba, el mismo producto que yo trabajaba en Alemania, y estaba dispuesto a irme, todos los papeles arreglados, pero presento este proyecto. Pues me movía mucho allí con la juventud, organizamos fines de semana, organizábamos en los albergues, conferencias, en ese mundillo, y pues presento un proyecto de juventud aquí en Arcos. En aquel entonces estaba Manuel Brenes, estaba en la Delegación de Cultura, el delegado de Cultura. A él me dirigí, presento el proyecto, él lo mandó a la Junta de Andalucía, me ayudó bastante, por mediación de una oficina que había en Cádiz, OCAER, Oficina de Ayuda al Emigrante Retornado, pues me dijeron que había unas subvenciones que podían ayudar a aquellas personas que venían de fuera. Uh-huh. Bueno, pues yo me vengo en el 91 de Alemania y la cosa se complicó porque cuando vine, el Partido Socialista había perdido las elecciones y le había ganado el PP.
Cuando llego al ayuntamiento ya no estaba Manuel Brenes, estaba Juan Manuel Armario y el delegado de Cultura era Alfonso Guerrero. Pues siguió los papeles, los trámites y al final pues vino aceptada la subvención de la Junta de Andalucía por 2,5 millones de pesetas para mi contratación durante un año. En ese año se hicieron cosas nuevas y Juan Manuel y Alfonso apostaron por mí y creyeron que debía seguir en la Delegación de Cultura y hasta ahora. Antonio, ¿qué contenido tenía el proyecto para Arcos? ¿Qué contenido tenía, si lo recuerda? Bueno, pues el contenido del proyecto era el fomento de las actividades y del asociacionismo juvenil. Sí, coger a la juventud y hacer con ellas actividades. Algo parecido a lo que yo hacía en Alemania, es decir, llevármelo a los fines de semana. Estuvimos en el albergue del bosque, con conferencias, con la Delegación Provincial de Cultura de Juventud, teníamos contactos, y por mediación de ella pues fundamos una asociación que ya existía en Arcos, no la fundamos, sino la reiniciamos, que era Cremallera, una asociación juvenil cremallera. Pues se unieron 15 o 20 jóvenes y se echó otra vez a andar en la Casa de la Juventud Antigua, que hoy día es Asuntos Sociales, arriba de la biblioteca. Sí. Ahí empezamos. Antonio, aquel proyecto lo manda Arco, pero tú no tenías pensamiento que aquello pudiera salir, ¿o no? Lo manda como... Bueno, yo no tenía esperanza, por si no lo hubiese hecho. Sí. Esperanza sí tenía, y al final pues tuve la suerte, y dice que la vida que la sigue, la consigue, y lo intenté una y otra vez, después de haber estado ya 4 o 5 veces en Madrid en oposiciones para el juzgado. También estuve estudiando para el juzgado, pero era tan difícil, tanta gente que se presentaba, que era muy difícil. Entonces, por mediación de este proyecto de Inmigrantes Retornados, me fue más fácil. Ajá. Y aquello para ti sería una alegría grande, ¿no? Pensar que te vas a trabajar en tu pueblo. Para mí era todo, una alegría. Yo siempre soñaba con Arcos y con sus calles, y cuando yo empecé a trabajar y me vi paseando por el casco antiguo, dirección a la Casa de la Cultura que está en el Palacio del Mayorazgo, yo era el hombre más feliz, y sigo siéndolo, del mundo. ¿Qué amistad quedó con los niños de aquel entonces, Antonio? ¿Qué amistad te quedó con los chavales de Mira, aquel entonces? cuando uno se aleja de su patria tantos años, pues diariamente fuera de tu país estás recordando tu niñez, tu infancia, porque yo me fui con 17, entonces todo de 17 atrás lo recordaba diariamente. Entonces cuando vuelvo de Alemania, yo intento recuperar todo aquello que dejé en aquel entonces. Todos esos amigos que quedaron aquí, todos esos recuerdos, intento volver a revivirlos, y quedaron amigos para toda la vida de aquel entonces, como los hermanos Poleao, Antonio y Manolo, como Quisco del Lago y su señora, que ya no está entre nosotros, y muchos otros amigos que todavía quedan. Yo recuerdo a todos mis compañeros de la Salle, a uno por uno, y me alegra mucho cuando me tropiezo con ellos en la calle. ¿De los colegios de niños qué recuerdo tiene, Antonio? ¿De los colegios de cuando tú eras un niño? Sí, bueno, yo estuve en 2 colegios solo. Estuve en las micros, estuve poco tiempo, porque después se estaba construyendo lo que es la Fundación Moreno Bachiller, y empecé el primer año en la Salle, y los recuerdos son muy bonitos. Los recuerdos de la Salle, como he dicho en la anterior entrevista, eran aulas grandísimas. Los hermanos de la Salle, muy buenas personas, me enseñaron mucho. La afición de la pintura la fomenté con ellos, porque había cura. Estuve en el coro de la Salle, así que los recuerdos de la Salle son maravillosos. ¿Hubo algún maestro especial que recuerde que te enseñara algo especial, Antonio? Sí, había un maestro que dejó huella, que era un hermano de la Salle, era canario, y se llamaba Teófilo. Teófilo, su apellido era Santana González. Este señor le gustaba la pintura, le gustaba hacer dibujo con botones, y de pequeño estábamos buscando todos los días botones en la casa para poder llevárselo, y a la mañana siguiente pues entregárselo, y a ver qué motivo íbamos a hacer. Hacíamos animales, hacíamos flores con esos botones de diferentes tamaños y de diferentes colores. ¿Cómo fue la primera comunión, Antonio? ¿Cómo la recuerdas? Mi primera comunión la recuerdo en los micros, no estaba todavía en la Salle. Pues muy simple, los niños teníamos ganas de hacerla, porque ese día pues se podía uno pasar un poco
lo que había entonces, que era comer chocolate o beber chocolate, y dar un paseo por todos los amigos o de mis padres y los familiares para que te dieran una perra gorda y poder llevarla contigo en el bolsillo. ¿Hubo celebración, Antonio, en tu comunión? No, en absoluto. En aquel entonces no había posibilidad de eso que actualmente existe de las comuniones. Es una nueva tendencia al consumismo. Entonces nosotros disfrutábamos, como te he dicho, nos reuníamos en ese día todos los alumnos que hicimos la comunión todos juntos y tomábamos chocolate en el colegio. ¿Hiciste la confirmación, Antonio? Sí, me la dieron en La Salle. Antonio, hay un azulejo por ahí que tenemos que nos lo podía leer y comentarnos la frase. Sí, mira, el azulejo dice: de lo que no digas serás el amo, y de lo que digas serás esclavo. Es cierto, y dice el refrán a continuación, de que por la boca muere el pez. Hay que saber lo que se habla, y cuando se hable con sentimiento y se hable con profundidad, porque siempre va a quedar constancia de lo que has hablado. Sí. Una vez que se ha dicho ya la palabra, ya... Exacto. No hay vuelta atrás. Solamente queda el perdón, ¿no? Eso es. Hay que saber lo que se dice y con todas las consecuencias. Alguien dijo: la muerte está tan segura que su victoria que nos da toda una vida de ventaja. Tenemos que disfrutar. Es verdad. Qué lástima de vivir así. Sí, y es verdad, Antonio. El que escribió eso... Hay que disfrutarla día a día y dar gracias a Dios diariamente por estar en ella y poder disfrutar esas cosas pequeñísimas que son las que nos hacen felices. Sí, que no le damos valor, pero nos dan felicidad. La rutina es lo peor que hay, la monotonía. Antonio, ¿qué recuerdo tiene de tu juventud, de cuando tú eras joven? Aunque todavía eras joven, pero hay una juventud que... Sí, bueno, mi juventud la pasé, si se puede llamar juventud, a partir de los 17 años, pues la pasé fuera de España. Los recuerdo maravillosos. Yo tengo amigos en Alemania de mucho tiempo y los recuerdo a todos ellos con mucho cariño, ¿no? Y amistad. Una juventud en un país que no es el tuyo, con un idioma que no es el tuyo y acostumbrándote a cosas que no estabas acostumbrado anteriormente, tanto en el idioma como en la comida, la gastronomía, como en el trabajo, como en el contacto con los demás. La manera de ser de los alemanes es diferente a la española, son responsables, son puntuales, y a mí se me ha pegado algo de todo eso un poco. ¿Cómo disfrutaba en Alemania, Antonio, y cómo disfrutaban en Arcos? ¿Qué recuerdo hay ahí en tu mente de ese disfrute? Sí, mira, en Arcos disfrutábamos la juventud con 15 y 16 años, pues en aquel entonces el centro neurológico era el paseo, los fines de semana. Esa ola que se montaba, esos caballitos, esa ola que se montaba en el paseo, y estuvieron años enteros en el paseo, venían a la feria y luego se quedaban hasta primavera casi en el paseo, todo el invierno, y disfrutábamos esa música en altavoz, que se oía desde lejos, de ese cine imperial, cinema, y de pretender a las niñas en el paseo y de dar una vuelta para arriba y otra vuelta para abajo, y mi primera cerveza en el terraza, y pues de día por las mañanas cuando no se tenía colegio, en el colegio cuando se tenía colegio, y cuando no se tenía, pues en el bar con los amigos jugando a las cartas. Era una manera diferente de disfrutar a la que después conocí fuera, que era diariamente el trabajo y del trabajo a casa, y solamente los fines de semana era cuando podías disfrutar un poquito, porque ya estabas trabajando, podías disfrutar un poquito de esa juventud con los demás compañeros españoles y alemanes. ¿Cómo recuerda, Antonio, el arco de aquel y cómo ve el arco de hoy? Eso que hemos hablado tú de los bares, de las tiendas, del terraza, de las calles, el paseo, del cine. Sí. ¿Cómo lo veo hoy? Hoy lo veo con recuerdos, con un recuerdo muy bonito. Todo lo pasado fue mejor, dice Jorge Manrique, y es verdad. Todo lo pasado no es verdad, pero es así. Lo recordamos y lo añoramos más que el presente. Vemos el futuro, vemos el pasado como algo que ya no podemos recuperarlo, y entonces lo pretendemos recordar más. Aquellos años pues fueron, Arcos era diferente en todos los aspectos.
por las calles, si pasaba un coche o dos al día por la calle El Molino, era todo lo demás, ¿no? No había como hoy día ese tráfico. Las tiendas eran familiares, ¿no? Me recuerdo a Fernando Reinardo en el barrio, a Pepe Alba, a Fernando no me acuerdo ahora mismo, pero otro negocio que había allí, Fernando Vélez, me quería referir a él. Y era todo diferente, cómo manejaban cuando ibas por un mandado esos dedos para envolver el azúcar, la harina, el pimiento molido. Era un arte, y había unos sentimientos diferentes a los que hoy hay. Tú dejabas la puerta de tu casa abierta y el vecino cuidaba de ella, y salías a la calle y todo el mundo se hablaba y todo el mundo se conocía. En una periferia grandísima como era el barrio de San Francisco no había nadie que no se conociera uno a otro. Hoy día ha cambiado todo. Sí. Yo creo que a peor. Hemos avanzado en la vida, hemos avanzado tecnológicamente, pero creo que como seres humanos hemos perdido mucho ese contacto y esa solidaridad con el vecino. Cuando lo pasaba mal, lo pasabas tú también. Eso se ha perdido. Claro, y eso se ha cambiado mucho, porque hoy ya no se conoce ni el de la bombona, ahí ¿no? Está, antiguamente de la bombona era el de la bombona aquella de color butano, y sí, han cambiado ya 3 colores, o el cartero, o el vecino de al lado. Pues yo cuando llegué a Alemania, es verdad que este sentimiento que estoy diciendo ahora ya lo conocí allí, porque yo dejé a España en una manera que ahora vuelvo y se está pareciendo cada vez más al extranjero, a los países nórdicos, al frío. Nos estamos volviendo frío con los demás. No nos preocupamos de las necesidades de los que nos rodean, y eso es ser frío, ser nórdico. Hay que ser de nuestra parte de España. El sur de España siempre ha sido diferente y tenemos que seguir siendo diferentes. Antonio, ¿qué había antes? ¿Guateque o algo que hacía en tus tiempos? No. Mira, en mis tiempos se pondría un tocadisco. Yo me acuerdo porque estamos por ahí, por la viva edad. En mis tiempos no había discoteca, luego más tarde sí surgieron, pero en mis tiempos cada uno se buscaba un huequecito para hacer una fiesta, ¿no? Yo tenía, gracias a Dios, en La Joya una habitación libre que era una especie de garaje, y ahí lo adaptamos, pintamos unos cuadros en la pared, pusimos unos postes y nos reuníamos 5 o 6 amigos todos los fines de semana, comprábamos nuestras botellitas y allí pasábamos el rato con un tocadiscos y la novia de cada uno. Y por eso digo que los recuerdos de Maritrini, de Adamo, de Nino Bravo, de los brincos, me traen recuerdos maravillosos, porque era la época del enamorarse, era la época de vivir una juventud, y eso me trae buenos recuerdos. ¿Cómo se enamoraban los jóvenes de entonces, Antonio? ¿Cambió mucho con los de hoy? Sí, hoy día, bueno, antes no se mostraba el amor como se muestra hoy. A lo mejor íntimamente con tu pareja, pues sí, pero hacia el exterior, hacia los demás, no se mostraba tanto, porque había que tener un poco de pudor y no se podía uno pasar en nada. Hoy día ves una pareja de jóvenes en la calle dándose el lote, y antes era imposible ver eso. Y el amor pues se mostraba, pues como en aquellos entonces, algo entre 2 personas, y que no se enteraran los demás de lo que esas 2 personas se querían, ¿no? ¿Cómo conociste a tu mujer, a Angelina? Sí, pues, ¿cómo la conociste? Angelina la conocí desde muy pequeño, ya la vi yo en la calle El Molino, pero fue un poco más adelante, ya que ella con 13 años y yo con 16, que nos llevamos 3 años, cuando empezamos ya a salir un poco y a vernos. Y ya cuando me fui a Alemania en el 73, pues quedamos como novios. ¿Cómo recuerdas el día de tu boda, Antonio? Ay, pues lo recuerdo muy bonito, lo recuerdo una cosa que solamente pasa una vez en la vida, es lo que pensamos todos. Claro. Y yo, por ahora, sigo creyendo en el matrimonio, ¿no? Y fue algo maravilloso. Nos casamos en San Francisco un 25 de junio y nos casó don Manuel Rodríguez Salas, y un día maravilloso, de verdad, lo recuerdo como un día precioso. ¿Porque te va a Alemania y tu mujer se queda aquí, Antonio? No, ya mi mujer, cuando nos casamos en el 78 en junio, se había ido 2 meses o 3 antes a Alemania para preparar un piso que alquilamos, y amueblarlo y todo. Ya era cuando se vino para Alemania, vinimos juntos a casarnos y nos marchamos juntos para allá. ¿Cómo fue la celebración de tu boda, Antonio? ¿Cómo la recuerdas? Pues entre mis amigos, mi familia,
La celebramos en un restaurante que estaba antes, bueno, el Brigadier. El Brigadier. De Curro el Cojo. De Curro el Cojo, que ya no lo tenía Curro Cojo en el 78. Lo llevaba un matrimonio llamado el marido Paco y ella Lachón, me parece que se llamaba, que luego se fueron a Cádiz. Y allí lo pasamos maravillosamente con todos, te digo, mis amigos y mi familia. ¿Sí? ¿Tuviste viaje de novio, Antonio? Sí, por suerte, que no me se olvidará, porque pasé un miedo enorme en el avión. Y ya estaba acostumbrado a viajar de Alemania en avión aquí, pero sin embargo aquel viaje fue accidentado, fue por el mar y había unas bolsas de aire y lo pasé fatal. Desde entonces cogí un pánico tremendo a volar. Adiós. La semana me tiré allí, me la tiré preciosa porque visitamos plantaciones de plátanos, de café y todas esas cosas. Y fue en Las Palmas de Gran Canaria, visitamos Maspalomas, la playa del Inglés, vivimos, pero yo siempre, todos los días, la semana que estuvimos allí, estuve pensando en la vuelta. En volver a coger el avión y pasarlo otra vez más. Ajá. ¿Volviste a ir más veces a Alemania? ¿Sí ha ido más veces, Antonio? ¿Sí? Desde que me vine en el 91 no he ido. Eso es un viaje que tengo pendiente, claro, y lo quiero realizar tranquilo con mi mujer y enseñarle pues otras partes de Alemania que ya no conozco. Claro, y recordar pues aquellos tiempos. Exacto. Por donde lo pasaste. Ya no quedan los amigos que había, claro, porque la época ha cambiado y la emigración ya no es lo que era. Allí quedan todavía familias conocidas por nosotros, tanto alemanas como españolas, pero la gran cantidad de personas se han jubilado, se han venido y los hijos también han vuelto para España. Ya no existe el centro español del cual yo fui presidente muchos años, ya no existe esa conexión de migración que había antes. Allí entre los emigrantes hacíamos la fiesta de Reyes, la fiesta de Carnaval, imitábamos un poco a todo lo que en España se hacía, lo imitábamos allí para poder estar tranquilo en un país extranjero y recordar tus cosas de España. Sí, ¿no? sí. Antonio, el servicio militar no lo hiciste, ¿verdad? No lo hice y lo hice a la vez. Vamos a ver cómo te lo explico. En aquel entonces, en los años 70, toda aquella persona que demostrara su residencia fuera de España se podía acoger a una ley donde se libraba del servicio militar, pero estando supervisado por el consulado del país donde tú residías. Entonces yo me tenía que presentar 3 y 4 veces al año y pedí permiso cuando venía a España, siempre al consulado. Había una sección militar allí donde me controlaban mi salida y entrada del país, Alemania, ¿sí? ¿Qué recuerdo tienes del carnet de conducir cuando te lo sacaste, Antonio? Bueno, pues me lo saqué en el 75, ya ha llovido. El año 75 me lo saqué en Alemania. Era joven y recuerdo de que, claro, como hoy día creo yo que toda la juventud se lo saca para comprarse un coche y disfrutar y pasárselo bien, ¿no? Sí, hay momentos en la vida, el carnet de conducir, la mil y lo otro, que no se olvida. No se olvida. Se queda ahí. Sí. ¿Qué medio de locomoción has tenido, Antonio? Pues los medios, mira, la moto nunca me ha gustado. La moto he tenido un respeto tan fuerte que no he montado nunca en moto. Pero el coche sí, una vez que me saqué el carnet en el 75, mi primer coche fue un Ford Capri, precioso, un coche deportivo elegantísimo, y he tenido desde entonces pues 8 coches. 8. Sí. ¿Qué alcalde has conocido en Arco, Antonio? Bueno, he conocido a 4 alcaldes, pero trabajar con 2 solo. He conocido a Laureano Barrera, excelente y maravillosa persona, donde la haya. He conocido también a Jesús Ruiz, una persona también entrañable, que todavía me alegro de verla por la calle. Y después he trabajado con Juan Manuel Armario y con Josefa Caro. Al ser técnico de cultura, hay que preguntarte por cuántos delegados de cultura pues ha pasado, has conocido, sí. Que ya me lo dijiste el otro día, pero... he conocido pues todos los que han pasado desde el año 91 en adelante. Alfonso Guerrero, Seijo, Rafael Vázquez Capote, del PA, José Luis Núñez, Juan de Dios Barrera, Ruiz, Pedro Sevilla, la señora alcaldesa, la propia alcaldesa, fue delegada de Cultura, y en este momento, en la actualidad, Isabel Medina. Los que trabajamos en los ayuntamientos, ¿verdad, Antonio? Siempre estamos pensando, bueno, cuando lleguen las elecciones, ¿qué pasará? ¿Quién vendrá, verdad? Aunque, bueno, puedes decir, pues tienes seguro tu trabajo, pero no sabes nunca
el que venga con qué idea va a traer, ¿verdad? Siempre está uno pensando en eso, ¿no? Claro, es que es verdad de que te tiras 4 años con una persona, le coges Claro. simpatía, cariño, y claro, siempre temes a qué vendrás después, ¿no? Pero yo creo que hay una máxima en la vida que es seguir siempre siendo uno mismo, Efectivamente. y te vas a llevar bien con todo el que llegue, sea del partido y de la índole Sí, que sí, sea. sí. Siempre yo leía por ahí y escuchaba que la persona que trabaja no tiene que temer nada, ¿no? Nada, en absoluto. Porque el trabajo está ahí. Cumpliendo con su deber y siendo responsable, eres una garantía para todo lo que llegue. Sí, sí. ¿Con qué iglesia ha tenido más relación, Antonio? ¿Hablo con San Francisco así o con Santa María, San Pedro? Bueno, en mi juventud y niñez San Francisco, y después ya que volví de Alemania, pues he tenido más relación con la iglesia de Santiscal, en la cual yo participaba en la construcción de ella, que por cierto ahora se ha quedado parada con ese accidente que ocurrió este verano, y a ver cuándo empieza otra vez a resurgir de su ceniza, porque es verdad que se cayó todo, y esperemos que pronto se solucione el problema que hay jurídico y que se vuelva a iniciar esa obra que en el mesón hace falta. Sí, sí, sí. Era una persona que cree en Dios, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, siempre he creído en Dios y le doy gracias a Dios todas las mañanas. Le doy gracias a Dios. Sí, sí. Bueno, muchas personas dirán, ¿por qué pregunta este hombre esto? Porque yo he tenido gente que he entrevistado que no cree en No, sí, Dios, sí, que sí. son ateos. Y hay que respetarlo. y hay que respetarlo. Pero la persona humana, el ser humano de por sí, siempre cree en algo. Aunque diga que no cree en nada, a lo mejor no puede creer en Dios, pero estoy seguro que en algo crees, porque si no la vida no tiene sentido. Claro, sí. Y lo que hay que hacer no agarrarse a Dios nada más cuando tiene uno un problema, sino que habrá que pensar en él, tenga uno el problema o no tenga el problema, ¿no? Bueno, mejor me voy a pasar en lo que voy a decir, pero el Dios está en todos y cada uno de las personas que te rodean, y a ella hay que mostrárselo diariamente.